mi gente bella de YouTube, bienvenidos a Madrid Real con Bill Marie. Muy buenas, feliz miércoles, espero que se la estén pasando bien. Bueno, hoy nos toca ya hablar por fin de fútbol. Jornada 19 de la liga ya empezó el martes. Sí, empezó con buenos partidos, empezó con polémicas, con expulsiones, con penalties. En fin, mi gente, vamos a comentar estos partidos que han sido tremendos partidos. Un partido que no me esperaba, es como el primero que voy a empezar a hablar, es el Getafe y Rayo Vallecano, que fue un 0-2. Un Getafe que estaba jugando superior al Rayo Vallecano, tenía la posesión, estaba jugando muy bien hasta en el minuto 40, donde la Taza fue expulsado, ya que recibió esa segunda amarilla por dos golpes de balón, uno a Pachino Espino y el segundo a Oscar Valentín, el cual fue castigado y fue expulsado. Y lo peor de todo fue que en el minuto extra del primer tiempo, en el 45, ahí vino y los castigó Camello y hizo ese primer gol, el cual se fue por delante el Rayo Vallecano, que por cierto, el jugador del Rayo Vallecano, Camello, este fue su primer gol de la temporada. En fin, el segundo gol viene también por el mismo jugador, por Camello, que fue empezando en la segunda parte, empezando en los 46 minutos del tiempo, el jugador Camello tuvo un balón largo que pelea con Nequeta, con DGN, que gana el Rayo, le cae al jugador del Rayo Vallecano, el chaval lo hizo de lujo, baila con David Soria y define con una tranquilidad para poner el segundo 0-2. Ya aquí el Getafe, pues con uno menos, pues ya era un poco más imposible poder marcar gol. En fin, segundo, aquí es donde viene esa tarjeta roja que ya vendría siendo la segunda tarjeta roja, que viene siendo una tarjeta roja directa a Greenwood. Sí, directa a Greenwood, que por cierto, como pueden ver en la imagen, hay un problema ahí, porque dice que el árbitro había puesto en la acta que este jugador le había dicho esto que dice aquí, que no lo puedo leer porque si no me pueden censurar el video, pero que en fin, el jugador, no habla muy bien el español, segundo, John dice que ha comentado otra cosa, se lo dijo hasta el técnico, pero en fin, es lo que ha puesto el árbitro y por eso fue expulsado del partido. Tercer jugador que fue expulsado al Getafe, que por cierto es que esto ha sido increíble en el día de hoy, fue en el minuto 70, que fue a Damián Suárez, pero lo expulsaron desde el banquillo por decir algo al juez de línea cuando se iba a sentar, y pues ya sabemos, este es otro jugador que no va a jugar en el siguiente partido del Getafe. Esto sería el primer récord de expulsiones en la temporada para Getafe, ya que en la temporada 2012 el 13 y 2022 el 23 también iguala el récord de estas expulsiones, que quiere decir que en un partido le han impulsado 3 jugadores. Pero en fin, fue un partido que a la verdad el Getafe empezó muy bien, todo iba muy bien, yo pensaba que el Getafe iba a ganar, pero lamentablemente con esa primera expulsión, después expulsión, después el gol, después otra expulsión, después el gol, después otra expulsión, más otra expulsión, sí, yo creo que se te caen los ánimos al suelo. Pero en fin, esto fue un 0-2, los 3 puntos se lo ha llevado el Getafe. Siguiente partido, mi gente. El siguiente partido fue la Real Sociedad con Deportivo de Alavés. Sí, un partido que fue repartido los puntos, fue un 1-1 que quedó el marcador en la temporada. Una expulsión de Remeiro en el primer acto tras una mano fuera del área, que el portero, yo no sé qué era lo que estaba pensando. El Alavés se puso por delante en el tramo final gracias a un penalti transformado por Luis Rojas tras una entrada en el tiempo extra, el cual Miquel Merino sobre Guevara fue esta entrada. Sin embargo, la Real Sociedad nunca se rindió y encontró ese gol que le puso en por lo menos que no pinchara los 3 puntos, sino por lo menos 2 puntitos en el minuto 97 al recoger el balón a suelta en el área. Esto ha dejado que haya sido
sido un empate. A la verdad del caso que fue un partido muy bueno. Yo considero que la Real Sociedad estuvo mejor que el Deportivo de Alavés. En las estadísticas también lo demuestran. La posesión la tuvo iba a decir el Getafe porque me he quedado con lo del Getafe. La Real Sociedad un 53%, 16 disparos en totales, 6 disparos a puerta, y el Alavés tuvo un 46% más 7 disparos en totales y 2 disparos a puerta. Que hasta en las estadísticas el Getafe, la Real Sociedad estuvo por encima del Alavés. En fin, aquí puedo ver a mi hijita, está ahí, ella le encanta salir en mis videos. Pero en fin, que viene siendo Valencia 3, Villarreal 1. Sí, mi gente, un Valencia que ha vuelto de esas vacaciones, que hizo un buen papel en el día de hoy. Un Villarreal muy flojo, que a la verdad del caso no sé qué le pasó al Villarreal, pero el que se llevó los 3 puntos fue Valencia. Bueno, como bien he dicho, Valencia se ha llevado esos 3 puntos. Fue un partido muy cómodo y muy bien merecida victoria para el Valencia en este comienzo del 2024, el cual el Valencia abrió el marcador muy pronto en el minuto 4 con el jugador Yaremchuk, creo que se dice. En el minuto 4, como le estaba diciendo, el gol de Yaremchuk, que fue un balón largo a Gallá, que le pone atrás sobre la línea del fondo, donde aparece el ucraniano para meter ese balón a la red. Siguiente gol del Valencia fue en el minuto 27, gol del Valencia, el cual fue un gol que fue muy engañoso por Jorgensen y hace ese segundo gol, un gol muy bien merecido. El marcador ya se iba 2-0 por encima el Valencia. Bueno, y ese tercer gol viene por un penalti que fue creado el Villarreal sobre el Valencia, que hay una mano de continuación de jugada de Alti, el cual fue un penalti en el minuto 56, que fue gol del Valencia. Ya iban 3-0 en ese segundo tiempo. El único gol del Villarreal fue en el minuto 73, que fue un gol por Gerard Moreno, que acorta la distancia, ya que iban un 3-1. Y creo que ya ahí el Villarreal no pudo hacer más nada, porque era un Valencia que tenía muchas ganas, un Valencia que la verdad jugó sumamente muy bien, y pues fue muy bien merecida los 3 puntos del Valencia. A la verdad que no fue suficiente para el equipo del Villarreal. En fin, mi gente, este ha sido el resumen de la jornada 19, del comienzo del día martes. Como bien sabemos, el martes, miércoles y jueves tenemos partido. Voy a volver a repetirlo: Getafe 0-2 contra el Rayo Vallecano, Real Sociedad 1 contra el Deportivo Alavés 1 y Valencia 3 contra el Villarreal 1. En fin, será hasta el próximo video, mi gente. Jala Madrid y nada más.